Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca del aparato psíquico descrito por Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Londres y muere el 23 de septiembre de 1939. Fue un médico austriaco de origen judío que es el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Investigaciones de las que daría cuenta en la casuística de su consultorio privado. Estudió en París con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. De vuelta a la ciudad de Viena y en colaboración con Joseph Breuer, desarrolló el método catártico. Paulatinamente reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación de ideas libres y la interpretación de los sueños. De igual modo, la búsqueda inicial centrada en la rememoración de los traumas psicógenos como productores de síntomas fue abriendo paso al desarrollo de una teoría etiológica de las neurosis más diferenciada. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó ininterrumpidamente el resto de su vida. Bien, vamos a hablar ahora de cómo él define el aparato psíquico. Estas teorías son aceptadas actualmente como punto de partida de otras nuevas teorías que intentan explicar el comportamiento humano y la enfermedad mental. Freud dice que el aparato psíquico está formado por tres elementos. Uno mucho más grande, ¿ok?, al cual no tenemos acceso, ¿ok?, que es el subconsciente o inconsciente. Ok, y que aquí hay una serie de I, que son las pulsiones o impulsos. Esta información nosotros no tenemos acceso a eso, básicamente, por lo menos no libremente, porque existe una barrera que va a impedir que esos impulsos o instintos fluyan hacia la conciencia, que es la parte visible del aparato psíquico, que sería esta, ¿no? La conciencia o yo, el yo, ¿ok? Y esta barrera que separa a ambos es una barrera semipermeable, ¿ok?, que se llama superyo. El superyo está dado por los elementos morales de la educación que ha recibido el individuo, según Freud, ¿ok? Y esa barrera va a impedir que los impulsos, los instintos viajen libremente hacia la conciencia. Los impulsos son de contenido o atracción o rechazo, ¿ok? Eso podría explicar, por ejemplo, que ante determinadas personas nosotros no nos sintamos de momento atraídos, sino que desde el primer momento nos caen mal, por ejemplo. O todo lo contrario, nos caen bien desde el primer momento sin razón alguna, ¿no? Y eso va a depender de una serie de cosas subconscientes, de información subconsciente que hay allí y que eventualmente no ha podido el rechazo o el instinto de acercamiento ha pasado a través de la barrera. Para entender un poquito cómo pasan o no los impulsos a través de la barrera, podemos poner un ejemplo de dos amigos adolescentes que van a visitar a un tercer amigo. Ok. A y B van a visitar a C. Ok. Y cuando llegan allí, este muchacho C tiene un objeto valioso, vamos a decir que es un reloj de oro valioso, ¿no? Algo que le atrae a los dos seres. Y los dos seres sienten la misma atracción hacia el objeto, ¿ok? Pero vamos a suponer que A tiene un super yo bien estructurado. Y hablando de bien estructurado, podemos decir que es un super yo que ha sido bien educado, que el muchacho ha tenido buenas costumbres, que, en fin, que es un buen muchacho, ¿no? Debido a su educación. Sin embargo, B ha sido un poco más descuidado, entonces va a tener un super yo, vamos a llamarlo mal estructurado.
¿Ok? Mal estructurado, ¿por qué? Porque proviene de una familia donde él ha visto que la gente roba, él ha visto que no tienen los principios morales, o sea, las morales están muy relacionadas con el superior, no los tienen firmes, a lo mejor ha tenido alcoholismo en la familia, maltrato familiar, o sea, una situación en la cual su superior tiene ciertas permisividades que no lo tiene el superior de este A. ¿Ok? Cuando nos referimos a bien o mal estructurado, nos referimos a los valores morales, básicamente. ¿Okay? Entonces, ambos individuos van a sentir que esta pulsión de acercamiento hacia el reloj, hacia el objeto valioso, o sea, la sienten, ambos sienten atracción, pero la idea que llega a ambos a la cabeza es distinta. La pregunta que se hace este muchacho de la A es: ¿cómo lo habrá conseguido? ¿Quién se lo habrá regalado? ¿Qué podría hacer para obtenerlo? ¿Verdad? ¿Tendré que trabajar en algún sitio para obtener dinero para comprarlo? Por ejemplo, ese tipo de ideas. Pero a a lo mejor se le ocurre: ¿cómo podré para quitárselo? Qué pena que sea amigo mío, porque si no, se lo quitaría y lo tendría. ¿Ve? O sea, que su super yo le permite llegar al impulso más puro a la conciencia, y aparece la idea de robarlo, porque él no tiene esa estructura, de manera que ese valor está en su super yo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, ninguno de los dos roba, porque en realidad no ocurre ningún hecho, vamos a suponerlo, pero nunca este individuo, como el super yo bien estructurado, tuvo la intención de robarlo, ni siquiera tuvo la idea loca de que podía hacerlo. ¿Okay? Sin embargo, este sí, y se contuvo por otras cosas, por otros valores, por el valor al amigo, a no quitarle algo a alguien que conoce, etc. Entonces, eso hace que las personas sean distintas en cuanto a la forma en que el impulso primitivo llegue a la conciencia, cómo llega. ¿Okay? Ahora, estos impulsos, según Freud, van a pasar o van a ser bloqueados, según el superyo. Cuando pasan con un superyo bien estructurado, pasan buscando una solución, una vía de solución que le permite obtener algo por un buen camino. Y al que tiene el superyo mal estructurado, pues ya aparece la idea, aunque sea secundaria, aunque no se tome acción, aparece la idea de obtenerlo por un mal camino. Así básicamente se entiende el aparato psíquico. Ahora, él dice que también aparecen muchas pulsiones que, como el superyo no llega, no las deja subir, pues entonces esto genera ansiedad, genera enfermedad mental. ¿Ok? Y que a veces hay que ayudar al paciente a descubrir sus pulsiones y a buscar un camino sano para llegar a satisfacer esas necesidades inconscientes, ¿verdad? Y eso les va a permitir mejorar, eliminar el síntoma o mejorar su enfermedad o su angustia. ¿Ok? Entonces, basado en eso, él empezó a investigar y a tratar de ver de qué forma burlaba esto, averiguaba lo que había aquí abajo, porque suponía Freud que todas las enfermedades mentales tenían un origen en el subconsciente, a no ser aquellas que sean de base orgánica, pero bueno, entonces también hay que ver la época en que él estaba, ¿no? Por supuesto, esto hoy día no se considera de esta manera, aunque algunas de estas cosas han servido para solucionar casos que se ha demostrado que no tienen o una base orgánica o otro tipo de ¿cómo se llama? Solución desde el punto de vista de la ciencia moderna. Entonces a veces se utilizan esto, por ejemplo, en el psicoanálisis. ¿Qué cosa es el psicoanálisis? El psicoanálisis, que básicamente son una serie de técnicas terapéuticas que van a hacer que el terapeuta o el psicoanalista acceda al subconsciente del paciente, y el paciente empieza a comprender cuáles son las cosas ocultas que hay en sí que están generando una situación determinada o un síntoma determinado. ¿Ok? Entonces, la interpretación de ideas libres, básicamente, ¿qué es lo que es? Bueno, el psicoanalista le va a decir al paciente una serie de palabras, y el paciente va a decir lo primero que le venga a la mente, y él va tomando nota de todo esto, y después va a analizar qué significado real tendrá, oculto, ¿no? Tendrá ese término, esa relación que su cerebro hizo, que el cerebro del paciente hizo, tratando de dar una interpretación y encontrar una verdad. Y su objetivo final es exponer esa verdad
ante el paciente. Él usaba otros recursos, como, por ejemplo, en un libro muy famoso de Freud, que es la psicopatología de la vida cotidiana, donde sencillamente se enseña todo lo que él supuso que podía determinar, encontrar información secreta del subconsciente mediante los actos fallidos. Es decir, que se te caiga un vaso, que se te rompa algo, que se te olvide una cosa, que se te olvide el nombre de alguien. Todo eso él lo buscaba, lo psicoanalizaba y le encontraba una relación tratando de llegar a una verdad más profunda. Y con eso iba armando toda una realidad supuesta del subconsciente del paciente. ¿Ok? Otra técnica es la interpretación de los sueños. Él creó un grupo de símbolos, de cosas que él asumió que tenía, que si tú soñabas con una cosa determinada representaba algo, ¿ok? Y luego él te decía que le contaran los sueños y él trataba de interpretar qué significaba cada uno de estos sueños que él podía psicoanalizar y buscar también información por ese lado. Así encontró varias técnicas. La hipnosis fue una de ellas también, tratando de buscar información oculta en el subconsciente que él utilizó. A ver qué más. Había otra cosa aquí que tenía que decirles. Los sentimientos y las emociones también son considerados como la preconciencia, que sería una parte de aquí, la preconciencia, que incluiría los sentimientos y las emociones del paciente. Ok, ¿ves? Aquí tenemos, él lo representa como un iceberg, ok, donde nada más que vemos una partecita de ella, que es la conciencia, ok. La preconciencia estaría justo por debajo del agua, ok, que son, ¿ves? Pensamientos, emociones, memoria, deseos, ok. Y luego está todo lo que es el subconsciente, ¿no? Donde están los id, los impulsos. También hemos oído llamarle al yo ego, ¿ok? Y ello, que no lo veo por acá, al subconsciente, ¿ok? El superego aquí está representado en esta lámina aquí lateralmente. A nosotros nos gusta visualizarla aquí dividiendo la conciencia del subconsciente porque así nos parece más sencillo explicar cómo pasan unos impulsos y otros no. Ok, aquí vemos un breve resumen. El subconsciencia, yo o ego, es la parte de la psique que conocemos, incluye la preconciencia. El inconsciente o subconsciente es la parte de nosotros que no conocemos, donde se desarrollan los instintos. Puede expresarse ocasionalmente mediante símbolos a través de los sueños, el arte, etc. El superyo o superego es la barrera que impide que los instintos del subconsciente viajen libres hacia la conciencia. Funciona como un filtro, se estructura con la educación, los patrones morales, la cultura, etc. Y hablemos ahora de las necesidades humanas de la teoría de Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow nació en Nueva York en 1908 y murió en California en 1970, psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanista que se basa en conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la trascendencia. Creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre y también preparó o creó una pirámide de las necesidades humanas. Bien, básicamente las necesidades humanas son las cosas que necesitamos, que necesita un humano y que su conducta se mueve buscando eso, buscando satisfacer esas necesidades. Las necesidades humanas, Maslow dice que primero, instintivamente, nosotros vamos a satisfacer las necesidades que están abajo en la pirámide, que son las más básicas, y en la medida que tengamos esas satisfechas, vamos a tener necesidades superiores que pertenecen a diferentes niveles. Ok, ¿qué cosa es una necesidad? Es algo, un elemento físico o psicológico que es requerido por un organismo, básicamente. Ahora, esta pirámide
Es una jerarquía que se trata de una pirámide que estructuró el psicólogo norteamericano Abraham Maslow. Él plantea que las necesidades deben ser satisfechas en orden ascendente y clasifica las necesidades en 5 categorías. Aquí está, primeramente, la más baja en la base de la pirámide, las necesidades fisiológicas o necesidades biológicas. Respirar, beber, comer, dormir, la sexualidad. Ahí nos faltan algunas, la eliminación de necesidades de eliminación, tanto micción como defecación. Y luego tenemos las necesidades, el segundo nivel, que es seguridad y protección, ¿ok? Donde está buscando garantizar el techo, garantizar el sueldo o el dinero para poder sobrevivir, etc. En tercer lugar está lo que es las necesidades afectivas. En cuarto lugar, la autoestima. Y por último, la autorrealización. Vamos a ir analizando una de ellas. Aquí están las fisiológicas, que si no se satisfacen pueden morir, con excepción de la sexualidad, que se puede vivir sin tenerla satisfecha, pero todas las demás sí requieren, porque ninguna de esas cosas podemos dejarlas de hacer porque morimos, ¿ok? Más pronto o más tarde, ¿ok? Ahora, el segundo nivel, que es seguridad y protección, ¿qué cosa nos aporta seguridad y protección? Nos aporta el trabajo, la familia, la estabilidad financiera, el orden, la rutina y las caras y ambientes conocidos aportan seguridad y protección. Todo va a depender de la situación del individuo que estamos analizando. Por ejemplo, un paciente en un nursing home probablemente ya tiene garantizado su techo, ¿verdad? Porque él está allí ingresado, es residente de una unidad, y esa no va a ser un problema. La estabilidad financiera no va a ser un problema porque igualmente está garantizado su mantención allí. Ok, pero hay cosas que sí pueden cambiar. Por ejemplo, los problemas familiares que pueda tener ese paciente si no lo visitan, si no tiene buenas relaciones con la familia, si no tiene familia, se va a sentir inseguro. Son puntos en los que nosotros podemos apoyarlo. Otra cosa es que haya desorden en el lugar y que haya cambios continuos, no sea una rutina establecida, sino que haya cambio continuo no solo de las actividades, sino también de las cosas que están allí. Eso genera inseguridad. Caras y ambientes conocidos van a generar protección y seguridad. La persona se siente cómoda cuando ve las mismas personas, se siente más insegura cuando ve caras nuevas. Por eso los turnos de enfermería deberían ser organizados de forma que se repitan los mismos enfermeros, el mismo personal de salud con los pacientes, para que ellos ya se sientan en un ambiente familiar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué cosas está amenazada la seguridad y protección? Los problemas financieros, los problemas familiares, temor a lo desconocido, inseguridad y miedo. La parte afectiva. Freud decía, ya que habíamos hablado hoy del aparato psíquico, que el ser humano, la conducta humana se mueve debido a 2 razones: el deseo de ser grande y el impulso sexual. Cuando hablaba de impulso sexual, no se estaba refiriendo específicamente solamente a tener relaciones sexuales, sino a la atracción hacia las diferentes cosas. Eso mueve la conducta, la atracción y rechazo que tenga hacia las diferentes cosas y hacia los diferentes personas, ¿no? Ahora, el deseo de ser grande, sí, porque el deseo de ser grande es básicamente el deseo de reconocimiento, el deseo de amor, el deseo de apoyo de los demás. Todo el mundo lucha por eso, aún los delincuentes. Lo que pasa es que los delincuentes ya han fallado en otras cosas y entonces su mérito, su valor de reconocimiento quizás sea el respeto que sientan los demás debido a sus fechorías que hacen, ¿no? O sea, es una cosa rara, pero así más o menos funciona. Pero el amor y afecto siempre es importante para todos los seres humanos. Aquí está la necesidad de tener amigos, la aceptación social, el tener una pareja, la necesidad de pertenecer a determinados grupos, de relacionarse con otros, de ser respetado. La autoestima es el 4º nivel de la pirámide y es básicamente el concepto que uno tiene de sí mismo. Se tiene una autoestima alta, está expresada una autoestima alta cuando hay necesidad de respeto, hay sentimientos como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Pero cuando está baja la autoestima, pues entonces se va a apreciar una necesidad de la persona, busca atención, busca aprecio, busca reconocimiento, busca reputación, busca estatus, busca dignidad,
fama, gloria e incluso dominio. Esos son signos de que la persona tiene una autoestima baja. ¿Qué cosa refuerza la autoestima? Tener éxito en determinadas cosas. ¿Qué cosa la disminuye? El fracaso. Por supuesto, las personas que tienen autoestima baja son manipulables, son más manipulables que aquellas que tienen autoestima alta, porque con un poquito de reconocimiento que se le dé, la persona ya empieza a colaborar contigo en busca de esa atención. ¿Ok? Una persona que tiene la autoestima alta puede que colabore contigo, pero por otras cosas, no necesariamente porque tú le estás manipulando con tu afecto, porque está clara en sí mismo. O sea, la búsqueda de afecto es una señal de una autoestima que no está necesariamente en su lugar. Finalmente, el último nivel de la pirámide de Maslow es la autorrealización. La autorrealización es supuestamente cuando ya todas las necesidades de los niveles inferiores están medianamente satisfechas y entonces la persona ya está contenta con los niveles de crecimiento y éxito logrados. Las creencias personales son fuertes, defienden sus ideas con confianza, le dan sentido a su vida realizando una actividad que lo motiva, más allá de una actividad por la cual busca dinero, sino una actividad por la cual realmente lo motiva. ¿Por qué? Porque el dinero no está una prioridad, porque ya tiene satisfecha la necesidad de seguridad y protección, etcétera, más abajo, ¿verdad? Entonces ya hacen lo que realmente le interesa. Es muy difícil, estos niveles no quiere decir que estas necesidades todos las vamos a lograr tener y que sean constantes. Es decir, una persona puede haber alcanzado la autorrealización durante un periodo de tiempo y después por alguna razón bajar y empezar a perder alguna de las inferiores y entonces vuelve el proceso. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante esto a la hora de analizar a los pacientes? Porque nosotros les ayudamos a satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aprender a priorizar, a identificar dónde está el problema y a priorizar qué necesidades tenemos que ayudar al paciente a satisfacer primero. Por ejemplo, las necesidades básicas siempre son primeras, pero si un paciente tiene una falta de aire y el otro tiene hambre, pues tú tienes que priorizar primero al paciente que tiene falta de aire. Y así sucesivamente el sentido lógico te va a ir diciendo que tú debes hacer primero, cómo hacer una prioridad de tu trabajo, ¿no? Igualmente, se ayuda mucho cuando identificas que un paciente tiene, por ejemplo, una necesidad afectiva por una falta de cariño, porque le puedes dedicar más tiempo al paciente, ayudarlo a establecer nexos con la propia familia, cuando es un paciente que está, bueno, donde quiera que esté, igual si esté ingresado o sea residente o simplemente vive en su casa. O sea, tú puedes actuar sobre el paciente ayudando cuando identificas dónde está el problema y las soluciones muchas veces son sencillas, otras veces son imposibles y no podemos hacer nada, pero al menos estamos identificándolas y siempre tenemos la oportunidad de hacer que las personas se adapten a la situación y sufran lo menos posible el problema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las necesidades no se satisfacen? Cuando las necesidades no se satisfacen, aparecen los mecanismos de defensa psicológicos. Las necesidades deben ser satisfechas, porque tu conducta, básicamente hay dos formas de satisfacerlas. Una es actuar y buscar la solución, esa es la forma directa, y la forma indirecta es a través de un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa son inconscientes. Uno no puede decir, voy a usar un mecanismo de defensa. No, eso lo hace el aparato del sistema, la mente humana, buscando salida a la presión que significa no tener las necesidades satisfechas. Las necesidades insatisfechas producen estrés, producen tensión, ¿ok? Y una forma de abrir esa válvula y aliviar la presión es los mecanismos de defensa psicológicos que vamos a estudiar a continuación. Lo ideal es identificar la necesidad insatisfecha, tratar de satisfacerla o adaptarse y no tener que hacer uso de esto, porque esto realmente es un alivio porque no resuelve el problema. Esto alivia la tensión solamente. Ok, ¿qué son entonces los mecanismos de defensa? Son actitudes inconscientes de conducta que ayudan a las personas a adaptarse a la vida. No permiten cubrir las necesidades, pero ayudan a aliviar la tensión que éstas provocan. Aquí tenemos una de ellas, la racionalización. Es una justificación que uno da a sí mismo. No es cuando uno se justifica con otro, oye, no pude irte a ver porque tuve un problema, no. Es cuando la que uno se da.
yo no pude ir por ejemplo, vamos a suponer que estamos cansados y no queremos levantarnos temprano para ir al trabajo. Y entonces nosotros nos hacemos una explicación. Bueno, yo puedo faltar, pero yo nunca falto, porque a lo mejor hay otra gente que falta y no pasa nada. Y cualquier cosa que uno se explique. Y se quedó durmiendo. Y después da una explicación cualquiera. Eso que se hizo fue una racionalización. La racionalización son también cosas a mucho más largo plazo. Por ejemplo, no estudié porque, y ahí te echas una serie de explicaciones que hacen que tú no hayas tomado la decisión de estudiar una carrera determinada que era tu plan en la vida, o de cumplir determinada misión. Racionalizas, te justificas a ti mismo para aliviar la tensión por la culpa que sientes, porque en realidad no lo hiciste por otra razón. Eso es una racionalización. Y la van a encontrar continuamente. Y cuando tú ves una racionalización en otro, a veces te das cuenta y dicen, no me lo racionalices, porque esa no es la verdadera razón. Eso es la explicación la justificación que tú te das para estar tranquilo, pero no es esa. Vamos a pensar cuál es la verdad. Y eso le ayuda a las personas a abrir su entendedera, a encontrar de definitiva, enfrentarse a la verdad, superar la culpa y seguir adelante. Ok, la proyección es otro de los mecanismos de defensa muy utilizados. Es cuando vemos en otro cualidades negativas que uno tiene. Lo hacemos, recuerden, todo esto es inconsciente, no es a propósito. Inconsciente. Entonces, por ejemplo, el tarrú ve a todo el mundo tarrú. El ladrón ve a todo el mundo ladrón. El que no ni se imagina de que la persona puede serlo. ¿Entienden? Eso es una proyección. Cuando la gente se proyecta, critica al otro, ve una cualidad negativa cuando en realidad el que la tiene es él. Y la tiene a lo mejor frustrada o simplemente se está proyectando. Eso es lo que es una proyección. El desplazamiento es cuando se redirecciona emociones o conductas hacia otros que no son responsables de su error o situación. La respuesta a esto casi siempre es no la cojas conmigo. Si tienes problema en tu casa, no la cojas conmigo. La gente, eso tienen que haberlo oído una pila de veces. ¿Por qué? Porque están desplazando la agresividad que tienen hacia alguien, hacia una cosa determinada, hacia otra que en definitiva se siente con más fácil de enfrentar. Y entonces está desplazando esa agresividad. Compensación. La compensación es cuando el individuo intenta subconscientemente esconder las inferioridades físicas o mentales que tiene, aumentando su destreza en otras cualidades. El alcoholismo y la drogadicción son formas negativas de compensación. Pero pensando ya en otras formas de compensación, eso lo vamos a ver, por ejemplo, en alumnos que son malos en las escuelas, en sus clases normales, pero son grandes atletas o grandes artistas. Entonces son muy buenos en eso y en las clases no. Están compensando su inferioridad en otra área, superando las expectativas del área donde en realidad tiene más talento. Lo podemos ver, bueno, hay muchas formas. Pensemos ahora, ¿saben una cosa física que se puede ver? El paciente, los muchachos jóvenes que quedan inválidos muchas veces son fuertes arriba y es porque abajo no, y entonces hacen mucho ejercicio y fortalecen esto compensando su defecto físico de la parte inferior que está a lo mejor paralizada por un problema médico físico, ¿no? Ok. El alcoholismo y la drogadicción pueden verse como formas negativas de compensación porque el individuo esconde su incapacidad de enfrentar los problemas de la vida, alejándose de esto, usando alguna sustancia que lo anestesie, que le quite el sufrimiento que tiene y la pena de tener que, o sea, el esfuerzo que tendría que hacer para enfrentar el verdadero problema que tiene. Entonces se refugia en este tipo de cosas que después pueden volverse adicciones y entonces ya tiene otro problema mayor. La negación es cuando se niega o no se acepta, por supuesto que de forma inconsciente, una realidad. Este es uno de los pasos que se ve cuando una persona se le muere un ser querido. Muchas veces pasa por este paso que es como que negar a que se murió. O cuando a una persona le dan una noticia de que tiene una enfermedad terminal y no lo acepta y se comporta y todo como si no tuviera nada. Durante un periodo de tiempo después pasa la fase, ¿no? Esa es la negación. La catatimia es cuando vemos cualidades positivas en quien no las tiene. Eso es típico de los padres con sus hijos, que pueden ser ellos feos y indisciplinados y malvados, pero el padre siempre lo va a ver
bonito y bueno, etcétera, ¿no? Es un problema, eso es una catatimia, es una forma de defenderse. También se ve en las personas cuando se enamoran, en un periodo de tiempo ese del enamoramiento férreo, pues entonces a veces ve que la otra persona es maravillosa cuando en realidad una serie de efectos que tiene él no es capaz de verlo o lo justifica que los tenga y igual le quiere, ¿no? O sea, ver cualidades positivas en quien no las tienes es la catatimia. El altruismo. El altruismo es cuando se ayuda a los demás. Resulta que ayudar a los demás es una buena forma de terapia, de aliviar las culpas que uno tiene en la vida por las cosas buenas que le han pasado o alguna cosa que uno tenga, ¿no? Por ser rico, lo que sea. Entonces, dicen que alivia el estrés interno, ayudar a otros, entonces hacen donaciones y eso. No siempre, ¿eh? Vamos a no pensar de que todo altruismo es un mecanismo de defensa. El altruismo real existe y punto, pero a veces ayudar a otros uno siente alivio a las tensiones propias que uno tiene. La anticipación. Este mecanismo es cuando se alivia tensión visualizando una solución a sus conflictos con algo que no responde a lo posible. Pongo a pensar, bueno, yo tengo este problema, pero no importa. De todas maneras, el viernes me voy a ganar la lotería. Entonces, uno se alivia con la anticipación o va a suceder tal cosa que me va a favorecer y yo voy a estar aliviado. Y puede ser un disparate o no, pero en definitiva no responde a la realidad. La conversión es cuando aparecen con manifestaciones físicas a partir de un conflicto no resuelto. Puede ser parálisis, mutismo, ceguera, etcétera, que no son reales y que la persona viene, le ocurre eso y así, ¿cómo se llama? Alivia la tensión del verdadero conflicto, pero en realidad tiene ahora otro problema, ¿no? Que se puede resolver con tratamiento psiquiátrico casi siempre y psicológico, atención psicológica, porque estas son las parálisis, los mutismos y la ceguera que no van a requerir ni oftalmólogo, ni se dan cuenta, ni foniatra, ni nada, ¿no? Es una cuestión psicológica. Es muy relacionada con la histeria. Devaluación. La devaluación es aliviar tensión hablando mal de otros. Seguramente todos lo hemos experimentado. Tenemos un día muy cargado, llegamos a la casa y empezamos a hablar barbaridades de cualquier persona con alguien conocido o no, o alguien, es lo malo, ¿no? Uno debería hacer esto solamente con personas queridas y en las que confiamos, porque uno sabe las consecuencias de una crítica que tú hagas, sobre todo cuando es exagerada y así con ánimos de mala leche, ¿no? Entonces, esto es una devaluación, sí alivia tensión. Regresión es cuando la persona se comporta como si tuviera edades inferiores. Lo vemos en niños niños que nacen y el hermano mayorcito, entonces empieza a actuar como si fuera más chiquito para que le den cariño. Ese es un caso. Lo vemos, a veces yo lo veo aquí en el aula cuando mis alumnos ya están adultos y viejos, a veces más viejos que yo, se comportan como si estuviesen en secundaria básica y yo, por supuesto, reacciono igual. Tratan de despejarse, se fajan por un pupitre, ¿verdad? Entonces, pero eso con 40 y 50 años normal, se fajan por un pupitre, tú lo ves tratando de ser fraude. Entonces, yo los trato como el maestro de secundaria, les grito, les hago, tú sabes, porque a un comportamiento hay que, los saco del aula, no sé, todo lo que se hace con los muchachos en la secundaria, se le hace a los viejos cuando se comportan igual. Eso es una regresión. Humor. El humor es tratando de resolver los conflictos, enfatizando irónicamente los mismos. Los pueblos más humorísticos son los que más problemas tienen, porque claro, es una forma de escape de la realidad horrible que están viviendo. Eso pasa con Cuba, que parece que todos somos muy simpáticos y muy graciosos, y en realidad lo que somos muy sufridos, hemos tenido que sufrir tantas cosas que entonces continuamente estamos tratando de aliviar la tensión, burlándonos de nosotros mismos y de los demás. El aislamiento. Este mecanismo de defensa, lo vamos a ver muy frecuentemente, es cuando la persona evade inconscientemente situaciones estresantes separándose de ellas. Ejemplo, una madre enferma, 2 o 3 hermanos, uno solo se ocupa y los demás se pierden. No es porque no quieran a la madre, no es porque no quieran al hermano, probablemente alguno de ellos puede tener esto, que está evadiendo, enfrentarse a esa situación y lo que hace es aislarse.
también se puede ver con ideas, ¿no? Tú dices, bueno, yo tengo un examen tal día, pero entonces no pienso en eso, hago otras cosas, procrastino, no estudio y entonces alivio, evito la situación estresante porque no me enfrento. Y así pueden buscar montones de ejemplos en sus vidas que han visto gente y que ustedes mismos han padecido. Ante un caso como esto, lo que tú identificas eso y como la persona tiene que comprender lo que le está pasando al otro para de cierta forma perdonarle y decirle, sí, ok, a ti te cuesta mucho trabajo enfrentar estas cosas, pero ayúdame de otra manera. No puedes venir, pero ya que tú la quieres tanto, entonces manda dinero para yo poder pagar a alguien que sí pueda venir parte del tiempo que yo tengo que cuidar a la vieja y entonces tú con dinero compensas un poco tu ausencia, porque no me puedes dar el problema a mí porque entonces al final te vas a tener que aislar de dos problemas, de la locura mía y de la enfermedad de mamá. ¿Ven? Ese tipo de cosas. Entonces, es una forma en que se puede resolver el problema. La otra persona apoya con lo que le duele menos, que es con el dinero en este caso, y poco a poco, al saber lo que le está pasando y no sentirse agredida por ser supuestamente irresponsable y no querer colaborar en el cuidado de la madre, pues probablemente tenga otra forma de ver el problema y, bueno, aceptar, bueno, yo el cuidado como tal lo va a dar otra persona, yo voy a dar solamente mi presencia de vez en cuando, voy a hacer un esfuerzo, voy a ir, voy a darle un poco de cariño y me voy y que el otro haga la cosa, pero yo estoy ayudando. Es una manera de que cada cual dé lo que tiene. Tú no puedes dar en una situación difícil lo que no tienes, ¿entiendes? Tiene que dar cada cual lo que tiene y organizado todo va a salir mejor. Y la gente no queda con resentimiento. Les he puesto este ejemplo, pero podríamos ver cualquiera otro, ¿no? de aislamiento. Represión es la exclusión involuntaria de pensamientos, conflictos o recuerdos dolorosos. Se reprime una cosa específica, un momento específico en la conciencia y la persona no se acuerda de eso. Eso se ve en abusos infantiles, se ve en violaciones, se ve en montones de situaciones que la gente tiene y de momento vive como si no las tuviera, no se acuerda de eso, ¿sí? Y es que ha hecho una represión de una idea, de una acción, de una persona. Bien, vamos ahora a otro punto muy interesante que son los conflictos. Hay conflictos de dos tipos. Hay conflictos que son extrapsíquicos, que son interpersonales, que nosotros no los vamos a abordar aquí. Son los conflictos que tienen unos con otros, ¿ok? Se puede estudiar en otro momento, pueden buscar información, pero nosotros de lo que queremos hablar es de los conflictos que son internos, que la persona tiene consigo mismo, ¿ok? Vamos a ver. Aquí están muy bien claritos expuestos. Son tres tipos de conflictos: acercamiento, evitación y evitación. Fáciles de recordar. Obviamente acercarse a algo es hacerlo, querer hacerlo, y evitarlo es lo contrario, no hay duda. O sea, vamos a ver con ejemplos que se entiende mejor. Miren, el acercamiento es cuando dos objetos o situaciones positivas nos atraen y tenemos que elegir. Obtener una implica que tenemos que rechazar a la otra. El típico caso de que amamos a dos personas. Bueno, amamos a dos personas, hay que elegir una, porque es poco probable que podamos lograr otra combinación ahí. Entonces, cuando eliges a una, la otra se quedó afuera. ¿Ok? Vemos, eso es un caso. Otro ejemplo, otro conflicto. Los conflictos intrapsíquicos aparecen y generan mucha tensión hasta que se resuelven. La solución es resolver el conflicto y seguir adelante. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos dos carreras que nos gustan a la hora de tener que elegir carrera y las dos nos atraen mucho, pero tengo que elegir una, no puedo estudiar las dos. ¿Ven? Tengo dos trabajos con los cuales elegir, que los dos son muy convenientes. Uno me tengo que ir a lo mejor del estado, otro estoy aquí, pero gano más si me voy. Ese tipo de conflictos. Dos cosas que queremos y que no podemos tenerlas al mismo tiempo. Eso es un conflicto, acercamiento. Les recuerdo, cada uno de ellos se resuelve cuando tomamos la decisión, desaparece el conflicto. Veamos ahora acercamiento, evitación. Esto es una situación o un objeto en la que por unas razones nos sentimos atraídos y también con la misma o casi la misma intensidad la rechazamos.
Una misma situación, la queremos y no la queremos. Vamos a ver un ejemplo. Una situación la queremos y no la queremos. Ok, vamos a suponer, sí, vamos a suponer que hay una señora de 52 años que quiere tener una barriga muy grande y quiere hacerse la liposucción. Pero claro, ha visto en la televisión que mucha gente muere de esto porque increíblemente hay tromboembolismo, graso cuando se hace pudiera suceder, o problemas con la anestesia, o reacciones de cualquier tipo, y a veces las personas mueren, o infecciones. Eso sale en la televisión escandalosamente. La persona quiere quitarse la panza porque sabe que si lo hace va a poder tener determinadas cosas en la vida que no tiene, y al mismo tiempo con la misma intensidad tiene miedo a hacerlo porque sabe que su vida está en juego. Entonces ahí tenemos un conflicto, acercamiento, evitación. ¿Cuándo se resuelve? Cuando decía, sí, me opero, aunque me muera, si me muero quedo bonita en la caja. Y ya, en la caja sin barriga, que se me vea bien, que no tengo barriga, y ya. Esa es una solución. Y ya, cuando lo decides, se te acaba el estrés, se acaba todo, y después te enfrentas a la situación. O cuando sencillamente dices, ¿sabes qué? No, yo voy a seguir viviendo con esta barriga que crezca y crezca, y no pasa nada. O voy a buscar otra alternativa, voy a hacer ejercicio, voy a renunciar a aquello, también puede ser a aquello por lo cual quiero quitarme la barriga. Si ya no tienes el objetivo, pues entonces te importa que siga la barriga ahí creciendo. Por poner un ejemplo, podemos pensar en una cirugía plástica, podemos pensar en un viaje que vamos a hacer, cualquier cosa que se nos genere una situación de quiero y no quiero, con más o menos la misma intensidad. Conflicto de acercamiento, evitación. Y por último, el otro tipo de conflicto interno, intrapsíquico, que es conflicto de evitación. Es decir, hay las dos cosas, las dos variantes que tengo, ninguna la quiero. Hay dos alternativas. Hay que escoger una obligatoriamente, pero ninguna de las dos la quiero porque las dos son terribles. Ejemplo, una señora que el hijo tuvo un accidente en la moto y está en el hospital inconsciente. El médico la llama y le dice, mira, tenemos a tu hijo aquí, ven para acá. Ay, mi madre, mi hijo, va para allá. Y dice, mira, el problema es lo siguiente. Si no le cortamos la pierna, puede que muera. Si le cortamos la pierna vivirá sin dudas, pero sin la pierna. Dime qué hacemos. ¿Qué te parece? Tú no quieres ninguna de las dos cosas. Tú no quieres ni que le corten la pierna ni que muera. Y tienes que tomar una decisión. Eso es un conflicto de evitación. Tomas la decisión, se resuelve el conflicto, alivia la tensión que se produce y después, a ver las consecuencias que esto tuvo. ¿Se entendió un conflicto de evitación? Bueno, creo que con esto tenemos ya abordado el tema de los conflictos intrapsíquicos. Y por último, vamos a hablar ahora de un poquito la taxonomía psiquiátrica, pero no es que nos vamos a meter en todas las enfermedades mentales, ni mucho menos, no sería absurdo, porque tampoco es el objetivo de nuestra clase. Simplemente quiero hacer mención de los niveles de funcionamiento psicológico. Todas las personas vamos a estar en un nivel de funcionamiento. Hay 3 niveles de funcionamiento que son patológicos, ¿ok? Puede que no estemos en ninguno de ellos y tengamos un nivel de funcionamiento normal. Recuerden que en salud mental la normalidad está a veces, el hilo entre normal y anormal es muy delgado y tú pasas por un lado y por otro sin darte cuenta rapidito, a lo mejor temporalmente, ¿no? Por ejemplo, en reacciones situacionales, etc. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en qué nivel de funcionamiento psicológico está nuestro paciente? Es bastante sencillo, porque son 3 niveles: nivel neurótico, nivel psicótico, nivel orgánico y, por supuesto, el nivel normal, ¿no? Okay. Cuando un paciente está neurótico, vamos a ver las diferencias entre los 3 niveles. El nivel neurótico es el más superficial, es el que está más cerca de la normalidad. En el nivel neurótico, la persona sencillamente, déjame ir a la pizarra.
Ok, ahí están los tres niveles. En el nivel neurótico, se caracteriza básicamente porque hay ansiedad, sufrimiento, puede haber depresión, una depresión leve, no profunda, ¿ok? Y ¿qué cosa es cada una de estas? Porque que yo les diga esas palabras no significa que ya sepan lo que es. Ansiedad es un grupo de signos, es un síndrome, es un grupo de signos y síntomas, ¿ok? Que tiene el paciente. Por ejemplo, básicamente es una sensación de inseguridad y de miedo a algo indeterminado. Eso es la parte subjetiva de la ansiedad. Y la parte objetiva son los signos que vemos, que son palpitaciones, pacientes, son en este caso síntomas, pero es una parte objetiva. El paciente te refiere, tengo taquicardia o tengo sudoraciones, dolores en el pecho, una sensación de muerte inminente pudieran tener, frecuencia de la orina, aumenta la frecuencia de orinar, diarrea. O sea, es un cuadro, temblores, ¿ok? Es un cuadro que genera la angustia, ¿no? El miedo a algo indeterminado. Ok, ya tú te das cuenta que está a nivel neurótico. Sufrimiento, la persona no se adapta, le cuesta adaptarse a la situación. Puede que esté triste o poco motivado a hacer cosas, puede que esté más bien con mucha energía, pero una energía que se está utilizando de forma absurda, o sea, no sé, movimiento, más bien agitación. Y aquí se encuentran, pero el paciente te dice que se siente mal. El paciente reconoce los síntomas, reconoce que está enfermo. Es decir, hay una percepción, conciencia de la enfermedad. Cuando vemos esto en reacciones situacionales, reacciones de duelo, lo vemos en las diferentes neurosis, lo vemos en el estrés postraumático, lo vemos en la ansiedad generalizada, en las crisis de pánico, ¿ok? O sea, una serie de cosas. La persona no siempre se conserva así, pero está funcionando a ese nivel porque tiene algunas de estas manifestaciones. Pero no pierde contacto con la realidad, sabe quién es, dónde está, todo lo que está pasando, se está orientado en tiempo, espacio y persona. No tiene trastornos de juicio, no tiene trastornos sensoperceptivos, es decir, no oye cosas ni ve cosas. ¿Okay? A nivel psicótico, vamos a ver que hay una ruptura con la realidad. El paciente no no está viendo las cosas tal cual son. Tiene un mundo ideal o surreal a su alrededor, que se expresen sus ideas en lo que ve, en lo que oye, etc. Tiene trastornos sensoperceptivos, como las alucinaciones, ilusiones, metamorfosis, pseudo-alucinaciones, trastorno de la percepción. Ve lo que no existe, oye lo que tampoco existe. ¿Okay? Una alucinación es un objeto que se presenta en el campo sensorial del sujeto, pero en realidad está fuera. Es decir, no está el objeto, pero el paciente lo percibe, lo ve realmente, o lo oye, o lo siente, de los 5 sentidos. Okay. Eso es característica del nivel psicótico. También aquí se presentan ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas absurdas que no son reales, que no se presentan en la realidad. Y no hay conciencia de la enfermedad. El paciente no se cree enfermo. Cree que esa es la realidad.
nivel psicótico tenemos esas características. Hay muchas más. Cuando vemos un paciente con estas características necesita tratamiento. Hoy día los antipsicóticos son bastante efectivos y casi todos esos síntomas desaparecen con una buena dosis con un medicamento adecuado. Hay una depresión a nivel psicótica también, o sea que la depresión se puede ver a nivel neurótico, pero también se puede ver a nivel psicótico. ¿Ok? Cuando yo menciono estas cosas no quiere decir que un paciente las tenga que tener todas para estar a nivel psicótico. A veces con una o dos de ellas es suficiente para que esté en ese nivel. Finalmente, el nivel orgánico es el nivel donde donde predomina hay un predominio de trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos, los síntomas cognitivos son, por ejemplo, reconocer y nombrar los objetos correctamente, reconocerse a sí mismo, la memoria, la atención. Esos son los aspectos cognitivos y ahí eso es lo que predomina. Aquí vemos, esto lo vemos en las demencias o en el retraso mental también. ¿Okay? Las demencias. Dentro de ellas el Alzheimer, que es la más común, pero todas las demencias empiezan a tener. Y hay un deterioro progresivo de funciones intelectuales o de funciones mentales o psíquicas. Okay. La personalidad se va deteriorando, va perdiendo capacidades, ¿ves? Se van alterando luego el juicio, no solo ya eso, el juicio. Aquí también vamos a ver que hay una causa orgánica que se puede predeterminar, no así en los otros. Generalmente, cuando se ve un trastorno orgánico, a nivel orgánico, es porque tiene una demencia que se ha podido confirmar desde el punto de vista biológico, a estudios de imagenología, etc. O un retraso mental que nació así ya, y entonces también se puede confirmar que hay una disminución del desarrollo cerebral, ¿okay? Hay una causa, o una epilepsia que ha ido deteriorando al paciente porque las crisis no se han podido controlar durante muchos años, entonces hay un deterioro, un trastorno orgánico epileptoide, de origen epiléptico, etcétera, etcétera. O sea, que hay una causa orgánica que se puede prever, la mayoría de los casos, un accidente vascular encefálico, o sea, un stroke, ¿okay? Pudiera ser causa de este tipo de cuadro. ¿Qué pasa? Que las personas, aunque sean orgánicas, eventualmente están en este nivel de funcionamiento y te das cuenta porque empiezan a tener, por ejemplo, agitación ante cosas que no corresponden a la realidad o están demasiado tristes o empiezan ya a oír voces. Entonces es donde tú tienes que saber que este paciente con demencia ha pasado transitoriamente aquí. Tienes que llamar al psiquiatra para que lo evalúe, le ponga el antipsicótico, le resuelva esos síntomas, porque está bien que no tengas memoria, que no sepas quién eres, pero no hay necesidad de que estés sufriendo porque estás viendo ahí todo el tiempo un león que te está rugiendo, ¿ves? O sea, ¿se entiende la idea? O sea, que estos síntomas usted los va a identificar cuando un paciente que está en uno de estos otros cambia aquí, se requiere la acción de un psiquiatra para que mejore la cosa. Bueno, en realidad siempre, a cualquier nivel patológico de funcionamiento debería tener seguimiento con un psiquiatra, no importa cuál de los tres es. ¿Ok? Pero detectar los cambios y qué ha pasado a otro nivel donde no se le está dando tratamiento porque no estaba ahí, usted lo detecta, usted avisa, se resuelve el problema y regresa por lo menos al nivel al que correspondía y el psiquiatra va a tratar siempre de sacarlo, siempre que se pueda irlo sacando con su medicina y llevarlo a un nivel de funcionamiento normal. Esto era básicamente lo que quería explicarle. Neurosis y trastorno de personalidad aquí, esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva aquí a nivel psicótico, el delirium agudo que da cuando también se puede comportar a nivel psicótico y se resuelve con tratamiento. Y a nivel orgánico, básicamente demencia y retraso. Okay. Espero que
les haya sido útil esta clase. Para hacer un breve resumen, nosotros hoy hemos hablado acerca de Sigmund Freud y su aparato psíquico, y luego vimos la jerarquía de las pirámides de Maslow. Vimos que las necesidades, el organismo se moviliza tratando de satisfacer las necesidades. Si no lo logra, aparece tensión, y esa tensión, si no se satisface alguna necesidad, la necesidad que le está provocando, pues entonces lo que ocurre son mecanismos de defensa psicológica inconscientes, como racionalización, proyección, catatimia, sublimación, que creo que no lo mencionamos, pero también es que hay muchos más. En fin, un grupo de mecanismos de defensa que el organismo utiliza, la psique humana utiliza para tratar de aliviar la tensión que genera la insatisfacción de las necesidades. Luego hablamos sobre los conflictos intrapsíquicos, ¿verdad? Acercamiento, evitación y evitación, que son conflictos que se generan y que generan mucha tensión a la persona y que son consigo mismo a la hora de tomar una decisión determinada. Cuando se toma la decisión, se resuelve el conflicto y desaparece la ansiedad. Y por último hablamos sobre los niveles de conciencia de funcionamiento, los niveles de funcionamiento que son neuróticos, psicóticos y orgánicos. A nivel de neurótico, vemos que predomina la ansiedad. A nivel de orgánico, predominan los trastornos funcionales y los trastornos de memoria, los cognitivos, y a nivel psicótico predominan los trastornos sensoperceptivos, los trastornos de pensamiento, delirio, etc. ¿Ok? Y con esto cerramos nuestra clase de psicología, de psicopatología, y tenemos en el día de mañana un breve video sobre el duelo, el grief process, que es el proceso de duelo que viven las personas cuando se le da la noticia de que tiene una enfermedad terminal o que tiene una enfermedad crónica, o cuando la vive tanto en la persona como la familia, o cuando se da la muerte, ¿no? La muerte, el divorcio. Hay varias situaciones que pueden generar este cuadro, esta cadena de estadios, ¿no? Son varios estadios. Mañana lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima. Gracias.